Bienvenidos a nuestro podcast, realizado por Ana Chala, Paola Hidalgo y Alejandra Medina, en el cual hablaremos sobre las políticas educativas que se han implementado en América Latina y el Caribe con respecto a las aplicadas en Colombia, con el objetivo de analizar el impacto del neoliberalismo en los modelos educativos de estos países. Para dar inicio, daremos respuesta a la siguiente pregunta. Determine los aspectos en común que tienen las políticas públicas educativas en Colombia y las de otros países de América Latina y el Caribe. Los aspectos concernientes a la situación educativa de América Latina, el Caribe y Colombia. En primer lugar, señalamos que las instituciones educativas se han visto en la necesidad de revisar los procesos de enseñanza-aprendizaje para poder responder satisfactoriamente a las exigencias de la sociedad del nuevo mundo. La enseñanza ha sido derivado a un segundo o tercer plano, generalmente por los gobiernos, con sus partidos políticos manejan la nación. Y no es un Estado en conjunto unitario que sea el eje de engranaje en los diferentes sectores del desarrollo de una sociedad. Actualmente, en el panorama de un mundo dominado por la tecnología de la información y comunicación, se observan dificultades y vacíos en temas referentes a la calidad y el proceso educativo. El presente análisis abunda en los países de Venezuela, Ecuador, Perú, México y Colombia. Entonces, se evidencia poco interés en la educación por parte de los estados, con poca valoración que se otorga al maestro. Existe una carencia de un sistema educativo de alcance nacional que se genere de las necesidades de la población. Hay una mala remuneración al maestro. Las familias dejan toda la responsabilidad de sus hijos a la escuela y los maestros deben cumplir con las exigencias impuestas. Y por último, otro aspecto importante que debemos mencionar es que no hay igualdad de condiciones. La educación con las políticas neoliberales se ha vuelto comercializada y estandarizada, con baja calidad educativa. Esto debido al recorte presupuestal por parte de los estados capitalistas que gobiernan los países. Daremos respuesta a la pregunta número 2. Explique el impacto que ha tenido el neoliberalismo en los modelos educativos en países de Latinoamérica y el Caribe. El impacto de las políticas neoliberales en la educación de América Latina y el Caribe viene siendo evaluado con mayor seriedad desde fines de los años 90, especialmente cuando UNESCO y el Banco Mundial aplicaron la medición de la calidad del rendimiento en 1997, cuyos resultados fueron publicados en 1998, pero que algunos gobiernos trataron de ocultar por los negativos resultados que habían producido dichas reformas. En América Latina y el Caribe, con la excepción de Cuba, la gratuidad de la educación, que siempre ha sido una de las grandes limitaciones de los sistemas educativos de estos países, se ha reducido tanto como el nivel de vida para el 50% de la población. Si antes de las reformas neoliberales el derecho a la educación solo existía en condiciones adecuadas para un sector limitado de la población, luego de más de 20 años de reformas neoliberales el problema se ha profundizado. Un ejemplo de ello es el analfabetismo funcional. Ha tenido un aumento alarmante en los elevados índices del ausentismo y deserción escolares. Millones de niños y jóvenes en edad escolar no acceden a la matrícula por problemas de pobreza. Pero lo más preocupante de este impacto es su connotación ideológica, su conversión en casi una situación de aceptación resignada de que la educación gratuita solo debe limitarse para aquellos que no pueden pagar este servicio y los estados no están obligados a otorgar este derecho a todos, que la igualdad de oportunidades se refiere solamente a las condiciones que da la oferta educativa del mercado. La gratuidad aparece en este sentido como una de las opciones en el contexto del mundo competitivo neoliberal. La educación como una inversión. La apreciación de la educación como mercancía significa entenderla como una inversión. Se convierte en una vía para generar altos resultados económicos en el marco del esquema de transferencia y captación de la renta nacional, donde la oligarquía financiera y los grupos económicos son los principales beneficiarios del poder político. Para concluir, las políticas neoliberales han producido un avance de la privatización de la educación, incluso en países como Chile, donde luego de la caída de Pinochet, los nuevos gobiernos hicieron esfuerzos para recuperar de su abandono y funcionamiento desordenado las escuelas privatizadas y municipalizadas en la década de los 80. Lo común es que la privatización de la educación
se ha convertido en una política generalizada de gran parte de los gobiernos que ven en ella un camino más fácil para el manejo del presupuesto dedicado a la compra de armas, al pago de una alta burocracia gubernamental y administrativa y al pago de una deuda externa. En la tercera pregunta, daremos respuesta a las diferencias que hay entre los modelos educativos de los países que han acogido las políticas neoliberales y los que no lo han hecho. El modelo neoliberal es un modelo dominador en el mundo actual. Enfatiza el sector privado sobre el sector público, el individualismo sobre el colectivismo y el mercado sobre el Estado. Ese es un modelo que se ha utilizado en las últimas décadas en la mayoría de los países del mundo. El principal beneficio de no utilizar las políticas neoliberales son los temas democráticos, participativos e igualitarios que sí los tiene el modelo neoliberal, en el caso de los países que sí lo utilizan en sus políticas. En este caso, la educación en democracia significa que los estudiantes son los principales interesados en el sistema educativo y tienen voz en la forma como se administra esta educación. Ocurre cuando se honra y se reconoce a los niños como individuo que participa activamente en su camino por la educación. Así como también encontramos la educación participativa, donde los estudiantes participan activamente en el proceso y toma de decisiones y tienen voz en el contenido de estudio. Y por último encontramos la educación igualitaria, donde los estudiantes son tratados por igual sin importar su estatus económico. En la cuarta pregunta daremos a conocer las ventajas y desventajas del neoliberalismo en el momento de garantizar la calidad, la equidad y la igualdad de la educación. Los argumentos del Estado colombiano para defender las políticas educativas neoliberales parten en que su implementación genera aumento en la cobertura, mejorando en calidad y en mayor equidad. Una de las ventajas sería la mayor importación y mayor preparación. La segunda sería la exportación. Y como tercera, tendríamos la presencia del país en la economía mundial. Las desventajas serían la sustitución de la definición de la educación como derecho por una educación como mercancía, la educación como una inversión, valga decir, como una empresa necesariamente rentable, la definición de hombre como medio y no como un fin al quedar reducido a una vulgar y despersonalizada definición de recurso humano. La educación, derecho a mercancía. Es necesario para el modelo neoliberal eliminar el derecho a la educación para hacerla comerciable, fuente de lucro y de dominación. Al reducir la educación a una simple mercancía se deja como objeto de consumo. A ella tendrán acceso quienes dispongan de los recursos suficientes para comprarla, en términos en los cuales se ofrezca al mercado. La educación queda de esta manera despojada de cualquier sentido formativo, sustituido bruscamente por un sentido lucrático. El hombre como medio y no como fin. Una de las principales deformaciones introducidas por la concepción no liberal de la educación es la de ver al hombre como un medio y no como un fin, desconociendo todo el ordenamiento jurídico internacional y nacional. Los organismos internacionales controlados por el capital transnacional, al referirse al hombre como lo hablan, como un recurso humano, esta noción es asimilable al concepto de capital humano, de la racionalidad económica liberal que se entiende como al hombre como un medio, para fines netamente mercantiles.